Vamos a saludar a nuestro primer invitado, Carlita. Dele la bienvenida al economista Mi Ricardo querido licenciado Patiño. de la Cruz, ya lo anunciamos y lo tenemos en este espacio informativo. Buenos días, economista Ricardo Patiño. Bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gusto de estar en contacto con su programa y también con su audiencia. Muy buenos días. Gracias, economista, por aceptar conversar con Ecuador en directo. Es importante tener el criterio del economista Ricardo Patiño, es canciller de la República, después de 4 años de exilio por ejercer el derecho a la constitucional a la resistencia. Economista, después de 4 años que está fuera del país y ver cómo se encuentra nuestro país, cómo se está desangrando, cómo está la situación del Ecuador, que hay una desesperación de todos los ecuatorianos con un gobierno que está por cerca del 90% de la desaprobación popular. Esto que nos está llevando prácticamente en estos instantes a un proceso de destitución del presidente de la República. ¿Cómo ve usted al país desde afuera, economista? Sinceramente lo veo destrozado. Es muy lamentable decir lo que estoy diciendo ahora, pero nos ha dado muchísima pena y rabia realmente saber que el Ecuador, después de haber vivido un proceso de crecimiento, de equidad, de desarrollo, de autoestima, de recuperación de su economía y de su gente, después de la crisis bancaria de la década de los 90, todo ese tiempo que entre el 2007 y el 2017 de recuperación, en donde en el Ecuador se contaba cada día cuántas nuevas obras se inauguraban y se contaba cada día cuántos nuevos derechos adquirían los y las ecuatorianas. Ahora lo que contamos es cuántos nuevos muertos hay cada día. Esa es la información que nosotros recibimos acá. No sé cómo se vive en Ecuador, tengo 4 años fuera, pero lo que recibimos de nuestros parientes, de nuestros amigos, de las noticias es cuántos nuevos muertos hay en el Ecuador. Es tan lamentable y al principio le digo sinceramente, particularmente para el caso del gobierno de Guillermo Lasso, creíamos que era una cuestión de ineptitud. Después confirmamos que realmente no era ineptitud, era una estrategia que él estaba siguiendo. ¿Cuál es la estrategia? Pensábamos, es una estrategia del neoliberalismo, o sea, reducir gastos, reducir el tamaño del Estado, porque así lo pensaban ellos, y entonces reduciendo el tamaño del Estado, por supuesto no quedaban recursos para educación, para salud, para seguridad. Veíamos que las inversiones ni siquiera las poquitas inversiones que se planificaban, ni siquiera estas se ejecutaban. Y seguíamos pensando todavía en nuestra mente, creyendo en las personas, que era una cuestión de una estrategia del neoliberalismo. Pero cuando ya salen las últimas cosas y nos damos cuenta a través de los audios que hemos visto y videos, de que personas vinculadas al círculo más cercano, esto es el cuñado y mentor económico del presidente, ha estado vinculado con sectores que tienen que ver con el narcotráfico. Entonces ya dije, bueno, esa supuesta pelea de bandas, es una pelea de bandas en donde una de las bandas es el gobierno, una de las bandas es el gobierno de Guillermo Lasso y toda esa gente que ha sido denunciada de corrupción y de vínculo con las bandas de narcotráfico. Esto es lo peor que podía haberle pasado al Ecuador en estos últimos años. Economista Patiño, desde la época de Lenín Moreno se ha venido destruyendo la institucionalidad de este país y lo que se construyó años pasados. Pero hoy se vive justamente hoy momentos álgidos en la Asamblea porque sí hay una posibilidad, una ventana abierta de un poco darle un giro o como yo le digo, respiro artificial al país, diciéndole al presidente Lasso, señor, por favor, dele paso a otro para a ver si podemos respirar como país. ¿Usted cree que haya realmente esta posibilidad frente a
el llamado reparto que hay en este momento en la Asamblea, porque solamente el bloque de UNES se ha visto que es el que se mantiene unido. A ver, y también veo con mucha vergüenza cómo día a día, así como hace, digamos, durante los últimos tiempos, tanto en el gobierno de Moreno como en el gobierno de Lasso, se han contado los muertos cada día. Ahora contamos los vendidos todos los días. Ahora, a mí les digo sinceramente, no sé si a todos, pero a mí me da asco ver esto cada día, y además algunos lo dicen con orgullo. Ya se les fue uno más al Partido Social Cristiano, ya se fue alguien más de Pachacuti, ya se fue alguien más de la Izquierda Democrática, pero no es que se fue porque se fue a divertir, se fue porque le ofrecieron, lo convencieron de alguna idea, no, se va porque le entregan este cargo, porque le entregan esta función, y quién sabe cuántas otras cosas más. Pero es descarado. O sea, no se sorprenden. Lamentablemente, los grandes medios de comunicación no se sorprenden, incluso se vanaglorian. Ya se va cayendo el proceso, que no se va a caer, creo yo, pero ya se va cayendo porque esta persona ya la compraron. Descaradamente lo dicen. Antes era un secreto el hombre del maletín o la mujer del maletín. Ahora no, ahora es un orgullo para ellos. Ya se fue este de acá. Yo creo que no van a alcanzar a comprar a tanta gente. Es lamentable que algunos hayan aceptado las prebendas del poder para salvar a Lasso, pero yo creo que no lo van a salvar. Y si lo salvan, será un muerto viviente, porque el pueblo ecuatoriano lo rechaza, lo repudia completamente. Y lo repudia no por razones políticas, lo repudia porque ha destrozado la seguridad y la economía ecuatoriana. Esta es la realidad. Y por ello yo espero que la decisión que tome la Asamblea, como ha sido manifestado por la mayor parte del movimiento, y particularmente por nuestro movimiento, por el de la Revolución Ciudadana, que se llama UNES, en la Asamblea, este presidente sea destituido y sea reemplazado como debe ser constitucionalmente por el vicepresidente. Economista, usted fue canciller de la República, usted sabe muy bien y conoce muy bien cómo se manejan las fronteras. Y es que si hay carteles, si hay ingreso de droga, es efectivamente porque hay un vacío ahí. ¿Hay solución para esto realmente? Efectivamente, yo fui canciller de la República, pero especialmente fui ministro de Defensa. Y cuando fui ministro de Defensa, nosotros teníamos problemas, como todos los países del mundo tienen problemas, de contrabando, pero de contrabando de productos. Y teníamos problemas en la frontera sur y en la frontera norte por contrabando de productos. ¿Qué hicimos y qué hice yo como ministro de Defensa? Asistí personalmente con los altos mandos de las Fuerzas Armadas para ver cuáles eran los lugares por donde esos productos entraban al Ecuador. Y recuerdo mucho que los agricultores nos reclamaban, nos decían, están llegando productos y eso está afectando a nuestra competitividad. Entran productos sin pagar impuestos o productos que no debían entrar, que estaban prohibidos de entrar. ¿Y qué hacíamos? Reforzábamos la frontera. Y algo que hizo el gobierno de Rafael Correa fue justamente comprar 4 radares, que a mí me tocó como ministro de Defensa no comprarlos, sino lograr su instalación, porque tal vez recordemos que se compraron unos radares chinos. Esos radares chinos no fueron instalados adecuadamente, no eran compatibles en el Ecuador, y se hizo un nuevo concurso y una empresa española logró la instalación de esos, ganó ese concurso e instalaron los radares. En mi época, que yo fui ministro de Defensa, instalamos radares, uno de ellos en la frontera norte, y los hicimos conocer, hicimos la presentación de los mismos, cómo se organizaba el control de nuestra frontera, de nuestro mar territorial, y tuvimos radares. ¿Qué hizo Lasso? De entrada,
llevarse el radar de la frontera norte, por donde ahora, por donde todos sabemos, mejor dicho, y todos hemos sabido, que puede entrar la droga al Ecuador para luego tomar un camino a través de estos submarinos que ellos tienen y a través de embarcaciones para enviarlos a Norteamérica. Quitaron el radar, se lo sacaron de allí y lo llevaron a Manabí, donde supuestamente hacía falta. No es cierto que hacía falta. Esos 4 radares no decidió Rafael Correa ni Fernando Cordero, que era anteriormente ministro de Defensa, ni yo, que fui ministro de Defensa, dónde se instalaban ni cómo se instalaban. ¿Quién decidía eso? Las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y Lasso dijo, no, está mal, ese radar lo voy a poner acá, o sea, como si fuera armando un Lego. Él, por supuesto, que lo hicieron sin ningún fundamento técnico, seguramente no contrataron a la empresa española y lo hicieron a su modo. Estalló el radar en una semana y hasta ahora no sabemos qué ha pasado con el radar. Evidentemente ha habido ahí una complicidad con las bandas de narcotráfico para ya no tener ese radar. Eso es y punto. Ahí no hay más que decir. Economista, ayer conversábamos en este espacio con el ex comandante de las Fuerzas Armadas, el general Luis Altamirano, y él nos decía que en el gobierno de Moreno se eliminó la rectoría del sector seguridad. Recordemos que en ese gobierno se eliminó el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad y todo lo que se había construido en los 10 años del expresidente Correa. Pero lo hizo con un propósito, terminar con todo lo que era la seguridad. Yo creo, desde mi punto de vista, que quien pactó con las mafias fue Moreno, porque no cabe otra cosa aquí, pues. Si yo entro a gobernar, elimino todo lo que es control, ¿con el propósito de qué? Que viva la fiesta dentro de las cárceles, vuelva o obtengamos actos violentos en las calles. A ver, lo hizo Moreno y lo continuó Lasso, hay que decirlo con claridad. Sí, usted tiene razón. Moreno comenzó una acción planificada que se llamó la descorreización. Esta fue la palabra que después se solazaban hablando con algunos periodistas de medios, de los grandes medios de comunicación, diciendo vamos a descorreizar. Incluso Lasso, que en aquella época era todavía el eterno candidato, llegó a decir, no importa que se afecte la economía, no pasa nada, dejemos, la economía después la recuperamos, pero primero acabemos con la institucionalidad que Rafael Correa había logrado en el país. Institucionalidad que fue absolutamente exitosa. Justamente el hecho de tener un ministerio coordinador de seguridad es lo que nos permitía integrar las acciones, la planificación, la estrategia, la táctica de todos los organismos que tienen que ver con la seguridad en el Ecuador para que efectivamente hubiera control de la seguridad. Y esto permitió, usted recordará, y las cifras lo dicen, no lo decimos nosotros, son las cifras internacionales, que el Ecuador había bajado el índice de violencia, de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que así se cuenta a nivel internacional con un solo indicador, que el índice de asesinatos en el Ecuador había bajado del 17% o de más del 17% a solamente 5%. Y ahora otra vez estamos, y no estamos en 17, estamos en 25 o hasta en 30 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de los peores niveles. Ecuador está entre los gobiernos entre los países, en donde hay más violencia y asesinatos en el mundo, cercano a muchas ciudades de las más violentas del mundo. A esto se llegó justamente descorreizando el país, o sea, eliminando la institucionalidad. Por ello, los culpables de la violencia y de la crisis que actualmente vive el Ecuador son Moreno y Lasso, ambos, porque el segundo, Lasso, continuó las acciones de Moreno. Y no olvidemos las declaraciones que Lasso hacía permanentemente en el gobierno de Moreno, cuando se le preguntaba, oiga, ¿por qué usted está apoyando a Moreno? Porque Moreno está acercándose a mi plan, decía Lasso. Yo no es que estoy haciéndome de izquierda,
es Moreno el que se está haciendo de derecha. Mi plan, la consulta popular, la descorreización, el terminar la ley de acabar con la ley de comunicación, entregar los recursos a la banca, eso es algo que yo planteé, decía Lasso. Y por tanto, el que está haciéndose lacista es Moreno. Ambos son los responsables de la crisis que actualmente vive el país. Y el uno está siendo juzgado por la corrupción en los famosos depósitos de la cuenta de INA Papers, que ya hasta la misma fiscal 1020, que lo solapó 4 años enteros y no hizo nada, ahora ha supuestamente comenzado un juicio contra Moreno, que por supuesto se lo merece por corrupto, pero además por haber destruido el país. Y Lasso ahora, que está involucrado en cosas peores todavía, ya sabemos lo que hizo con los documentos financieros en la década de los 90, pero ahora vinculado su círculo más cercano con el narcotráfico y también su círculo más cercano con la venta de puestos, con la entrega de coimas que fueron hechas públicas en declaraciones, en comunicaciones, en comunicados que hacían telefónicamente entre Luque, Cherres y un montón de otra gente. Y ahí por favor, otro tema, que ojalá lo sigamos discutiendo y ustedes como periodistas insistan en eso. ¿Quién mató a Cherres? Lo acaban de matar hace pocas semanas. Y no pasa nada, no dicen nada. Alguien cayó a Cherres, no es solamente, es decir, no era matarlo, era callarlo por lo que tenía que decir. Porque si él hablaba, mucha otra gente en el círculo más cercano de Lasso y el Lasso mismo habrían pagado las consecuencias. Hay que preguntarse entonces, no fue cualquier persona que fue a matarlo en la playa. Alguien lo estado viviendo al lado de la casa del presidente casi. Muy cercanamente, así es. Economista, Emilio Palacio, ayer en unas declaraciones para una radio guayaquileña, él dice que los cargos se deben repartir y que así funcionan las democracias. ¿Cómo leer esas declaraciones de alguien que tanto ha criticado, ha hablado de corrupción y que ahora dice que hay que repartir los cargos? No, eso es ya, o sea, ya este hombre está llegando a los límites de la intolerancia. Ya, no es posible que quieran justificar ahora la compra de los votos con el reparto del Estado. Recordemos que esto lo hizo también María Paula Romo en el gobierno de Moreno. Ahora lo están haciendo descaradamente y lo están justificando estos sicarios de tinta como Emilio Palacio, que no tienen ningún problema en decir que está bien, que hay que repartir. No hay que repartir, hay que poner en los cargos, como lo hizo Rafael Correa, a la gente más capaz. Y no como lo está haciendo Lasso y como lo hizo Moreno, a la gente más corrupta. Eso es lo que tiene que estar claro. Peor, no solamente a la gente corrupta, sino a la gente que me ofrece, como le están ofreciendo a Lasso, no votar por la destitución de él. Esto es absolutamente indefendible. Y no solamente Emilio Palacio, he escuchado también a Carlos Vera hace poco hablar de estos temas y decir, contentarse, alegrarse, porque se está alguien, uno a uno, les está costando mucho trabajo. Me imagino que han de estar pensando qué costoso que nos está saliendo sostener a Lasso en el poder, comprando uno a uno, porque los partidos políticos que anteriormente habían salvado a Lasso en algunas circunstancias, ya se han dado cuenta que el pueblo los está rechazando por eso y actualmente están planteando, no, ya no vamos a salvar a Lasso, ahora sí vamos a tener que destituirlo porque se lo merece por todas las acusaciones absolutamente reales respecto al tema, pero además de eso porque ya es totalmente rechazado por el pueblo ecuatoriano como debe ser, por el desastre al que han llevado a nuestro querido país. Economistas, si se siguen comprando conciencias y el presidente Lasso continúa en el poder, ¿cómo va a gobernar habiendo repartido todo el país?
Lamentablemente, si reparte como está repartiendo, y tendrá que seguir repartiendo, porque ya quedará tan golpeado, quedará, digamos, absolutamente incapacitado de gobernar, porque está rechazado por el pueblo. Cuando el pueblo lo rechaza completamente, no puedes gobernar. Tienes que estar entregando cosas y entregando funciones, entregando cargos para que roben otros, además de lo que él será responsable. Pero así no se puede gobernar. Yo tengo que hacer la comparación. Recuerdo muy bien en el gobierno de Rafael Correa su preocupación por el perfil de aquellos que invitaba a trabajar con él. Se preocupaba del currículum que tenía, la experiencia que tenía. Yo recuerdo que en muchas ocasiones me consultaba, tomaba sus decisiones, por supuesto, y tal vez eran pocas las ocasiones que a mí me consultaba, pero en algunas ocasiones que me consultaba me decía, mira, Ricardo, he pensado nombrar a esta persona, tiene este currículum, este conocimiento. Lo conversábamos, por supuesto, como amigos, pero estaba preocupado por eso. ¿Tendrá la capacidad? ¿Podrá hacerlo? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cuáles son sus conocimientos? Y en función de eso, nombraba a alguien. Nunca, nunca, nunca nombró a alguien porque fue un pedido de la banca, porque fue un pedido de los industriales, porque fue un pedido de los medios de comunicación. Jamás, siempre tomaba sus decisiones en función de la capacidad de aquella persona que él pensaba nombrar. Tenía incluso una lista, tenía una larga base de datos en función de capacidades, de experiencias que la gente tenía, y cuando requería nombrar a alguna persona, veía en esa base de datos y escogía a las mejores personas, a las personas más capacitadas. Pero nunca, nunca Rafael Correa nombró a alguien porque le interesaba sostenerse en el poder, porque le interesaba que alguien le hiciera un favorcito. Jamás. Nombrar así es despedazar al país, porque cuando tú nombras a alguien de esa manera, estás dándole carta blanca para que esa persona haga lo que le da la gana. Peor todavía si esa persona lo ha salvado a Lasso, o lo podría haber salvado, porque no lo creo que lo van a salvar, lo podría haber salvado a Lasso de la destitución. Está totalmente en manos de personas inescrupulosas el manejo del Estado ecuatoriano. Economista, entremos un poco más a su situación actual, y es que la organización Jubileo 2000, dirigida por Vilma Salgado, presentó una solicitud de amnistía para usted. Como sabemos, usted fue un perseguido político de Moreno por descorreizar, por su afán de descorreizar el país. Bueno, pasó en primera instancia y tenía que llegar a la Comisión de Garantías Constitucionales. ¿En qué estado se encuentra esta solicitud? Entiendo que está por ser analizado eso en la Comisión de Garantías Constitucionales. No ha sido todavía revisado. Yo me imagino que por todo este tema político que tiene que ver con el juicio político al presidente Lasso, el tema todavía no ha sido tratado. Ya debió haber sido tratado hace un buen rato, pero insisto, los tiempos de las comisiones yo no sé cómo funcionan. Entiendo que hay temas que ellos tienen que tratar y todavía el tema mío no ha tratado. O sea, fue al Consejo de Administración Legislativa y en el Consejo de Administración Legislativa, después de haber consultado con sus equipos jurídicos, dijeron que el pedido de amnistía, que fue hecho no solamente por Jubileo 2000, agradezco a ellos por haber presentado esa solicitud, pero también por el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil, que ellos también presentaron, presidido por Billy Navarrete, un especialista en temas de derechos humanos, defensor de toda su vida de los derechos humanos. Estas dos organizaciones presentaron la solicitud de amnistía. Y como les decía, el CAL ya lo resolvió, dijo que sí cumplía con los fundamentos jurídicos, debía analizarse ya en el fondo la solicitud y está siendo revisado por la Comisión de Derechos Constitucionales, me parece. Supongo que en algún momento ya lo revisarán y podrán constatar, como usted lo decía claramente, que mi caso es un caso de persecución política. No solamente
lo decimos quienes tenemos que decirlo, sino que lo constatan los hechos. Yo quiero recordarles, porque tal vez alguna gente no se acuerde, que el 11 de abril del año 2019, el gobierno de Lenín Moreno cometió una de las injusticias y las ilegalidades más horrendas que pudo cometer un presidente y un gobierno, que es entregar a un asilado político, a Julian Assange, al gobierno de Gran Bretaña. Lo entregó, violando las leyes internacionales, las leyes de asilo, violando la Constitución ecuatoriana, porque Julian Assange en ese momento era ecuatoriano, ciudadanía que le fue otorgada por el gobierno de Moreno, no por nuestro gobierno. Entregó a un ciudadano ecuatoriano, suspendiendo sus derechos de ciudadanía, lo cual no se puede hacer, no existe ninguna disposición en nuestra Constitución que diga que se pueden suspender los derechos de un ciudadano. Bueno, violó todas las leyes, entregó a Julian Assange. Y ese mismo día, la señora Romo, para tratar de esconder el tema y tapar el tema de Julian Assange, que no se comente mucho, denunció que su servidor, que es Ricardo Patiño, junto con dos hackers rusos y un ciudadano suizo, que después resultó que no era suizo sino sueco, estaban viajando por el mundo organizando la desestabilización de Moreno. Habían viajado, decía, tenemos evidencias del viaje de estas personas, de Patiño más el suizo, más los dos hackers rusos, por el mundo, y que hace poco fueron a Perú y se habían ido también a Venezuela, y que tenemos todas las evidencias del caso. Resulta que ese supuesto hacker suizo no era suizo sino sueco, era Olavini, perdón, era suizo, me equivoqué, era Olavini. Olavini en mi vida yo no había conocido. A los dos hackers rusos, por supuesto que tampoco los había conocido. A los únicos rusos que yo había conocido eran al presidente de Rusia y al señor Putin y al canciller de Rusia, Lavrov. Eran los dos únicos rusos que yo conozco. Y ellos, por supuesto, no estaban organizando la confabulación contra Moreno. Dijeron que tenían todas las evidencias. Nunca presentaron nada. Y lamentablemente, en el Ecuador, muchos medios de comunicación siguen entrevistando a la señora Romo como asesora, bueno, primero como funcionaria de Moreno, después, ahora, como asesora ad honorem de Guillermo Lasso. Y no le preguntan, oiga señora, ¿dónde están las evidencias de las supuestas acciones de Ricardo Patiño que usted dijo el 11 de abril del 19? ¿Por qué las hizo? Porque quería tener un encuadre mediático que les facilitara llevarme a la cárcel. Eso fue el jueves, estoy hablando de días concretos, jueves 11 de abril. El día sábado, un fiscal que tenía a cargo una investigación contra mí, porque yo había hecho unas declaraciones pidiéndole a los militantes de la Revolución Ciudadana que acompañemos a nuestro pueblo a luchar por sus derechos que estaban siendo conculcados por Moreno, una investigación que estaba por ahí botada. María Paula Romo aprovechó esta circunstancia de esta entrega indigna de Julian Assange para pedir mi encarcelamiento. Entonces lo que querían era tener un trofeo y que ya no se hablara de la entrega de Julian Assange. Para que no se hablara de eso, querían tener preso a Ricardo Patiño, una de las figuras, perdonen que lo diga, tal vez más conocidas, más emblemáticas de la Revolución Ciudadana. Querían tenerme preso. Justamente en ese tema, porque no se le pudo demostrar nada a usted, y lo único que se hizo fue viralizar imágenes de un video donde usted decía que íbamos a pasar de la resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. Por ahí trataron de agarrarse para empezar esa persecución interminable por usted. ¿Cuál es la diferencia entre la resistencia pasiva y organizada a la combativa? Bueno, la resistencia pasiva era la que habíamos hecho el año anterior, en el año 2008. Nosotros organizamos tres movilizaciones importantes en el Ecuador, pacíficas, con presencia de mucha gente, particularmente en la ciudad de la capital, y en todas las ocasiones llegamos a una plaza, a un parque, y nunca
intentamos ir al Palacio de Gobierno, porque queríamos llamar la atención a Moreno sobre lo que estaba haciendo, sobre la traición que había hecho contra su pueblo y sobre el daño que le estaba haciendo a los derechos de los ecuatorianos, las afectaciones sobre la población. Y cuando dijimos vamos a una posición más combativa, dijimos, bueno, si es necesario tomar un edificio público, si es necesario cerrar una carretera, porque los agricultores, recuerda usted, el daño que estaban teniendo, no se les compraban sus cosechas, estaban afectándose los precios de compra de sus productos, y si hay que tomarse una carretera, tomemos la carretera, pero algo que no sacan, es lo que yo dije después, en ningún caso usando la violencia. Siempre dije eso. Vamos a tomar actitudes más combativas, pero sin el uso de la violencia. Vamos a hacerlo pacíficamente, pero vamos a demostrar nuestra indignación por el daño que el gobierno de Moreno le está haciendo al pueblo ecuatoriano. Esto fue lo que yo dije. Esto es absolutamente legítimo por parte de cualquier persona en el Ecuador y particularmente por un dirigente político que tiene la obligación de defender los derechos de los ciudadanos. Eso está contemplado en la ley, eso está contemplado en todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y no puede ser perseguida una persona, no puede ser enjuiciada y peor, pretender meter presa a una persona que ha dicho esas palabras que tienen total legitimidad. Economista, el expresidente Moreno hace unos 3 o 4 años dio unas declaraciones en Perú. Estaba justamente en una reunión con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y él dijo que no perdía la esperanza de tener a un presidente ecuatoriano preso. Resulta que 3 o 4 años después, él tiene un proceso penal que creo que ya tiene orden de detención. Al parecer le está cayendo el karma a él. Sí, es lo que popularmente se dice, no escupas al cielo, porque te va a caer a ti mismo. Claro, alguien que tiene el poco sentido de la ética y de la moral por parte de este señor Moreno, le cae encima las cosas. Primero se fue a refugiar a Paraguay. Según tenemos información, nos ha sido dada información, está viviendo en una de las casas del presidente de Paraguay, cerca de un lago. Y allá tratando de esconderse un poco del mundo. Pero las pruebas son tan contundentes respecto a la coima que recibió cuando él era vicepresidente de la República, que por supuesto que no la conocimos en aquella época, si no se habría actuado contra él directamente. Correa en eso no tenía ninguna contemplación. Recuerden ustedes que Correa lo hizo con su exministro de Deportes, lo hizo con un exministro de Energía. Es decir, cuando él tenía que tomar una decisión, por más que fueran muy amigos de él tomaba una decisión contra actos de corrupción. Pues bueno, las pruebas contra Moreno son imposibles de eludir. Utilizó a su hermano para abrir una cuenta, para poner dinero de la corrupción de un acto ilícito, ¿ya? Y no tiene cómo esconder eso, es imposible, ya las huellas están marcadas en la historia. Y por eso a la fiscal 1020, que le hizo el favor de aguantar 4 años, a pesar de que tenía desde el principio todas las pruebas, ahora no le ha quedado más alternativa, porque se llena de vergüenza, más que comenzar el juicio. Y seguramente tendrá que ir a la cárcel, no sé si por razones de la edad, tendrá que tener cárcel por casa, no lo sé, yo no soy abogado, pero tendrá que cumplir una condena por corrupto, por sinvergüenza. El pueblo ecuatoriano además lo tiene condenado en su cerebro y en su corazón por el daño que le hizo al Ecuador. Pero él, por sus actos de corrupción, tiene que pagar la pena. Aquello que dijo de que algún expresidente tendrá que ir a la cárcel se va a cumplir seguramente con él. Economista, si usted tiene que describirlo a Moreno, ¿cómo lo describe usted? Un farsante. Un farsante. Él nos engañó. No sé desde cuándo,
Yo tengo la impresión, y esa es mi hipótesis, que cuando él estaba ejerciendo su función como enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas por temas de discapacidad en Ginebra, el gobierno de los Estados Unidos le descubrió esa famosa cuenta INA Papers, le descubrió esa cuenta y seguramente le habrá dicho, mira, con esta cuenta que tú has abierto a nombre de tu hermano, con la terminación del nombre de tus hijas, nosotros te podemos revolcar en la cárcel. Así es que, como es muy posible que tú vayas a ser presidente de la República, todo el mundo hablaba de eso, hablábamos de que él podría ser nuestro candidato, cuando seas presidente, queremos que nos entregues a Julián Assange, queremos que te entregues a nosotros como gobierno, si no, ahorita mismo te puedes ir a la cárcel. Y este farsante, en vez de aceptar su responsabilidad y finalmente aceptar irse a la cárcel o defenderse, si él hubiera querido defenderse, aceptó entregarse al gobierno de los Estados Unidos, a la CIA, y hacer los destrozos que él hizo en el Ecuador y también de los destrozos que hizo en la política internacional ecuatoriana. Todo lo que hizo, el destrozar UNASUR, el entregar el edificio de UNASUR. O sea, una de las cosas más importantes que nosotros hicimos a nivel internacional en el gobierno de Rafael Correa fue haber participado, haber sido actores principales en la creación de UNASUR, de CELAC, de estos organismos de integración. Este hombre no solamente que se salió de CELAC, sino que entregó el edificio, desalojó el edificio, entregó a Julián Assange y al Ecuador, en términos de la institucionalidad, como lo decíamos al principio, ha destrozado la institucionalidad ecuatoriana y ha destrozado los derechos de los ecuatorianos y de las ecuatorianas, cosa que después ha continuado su mentor político, que finalmente terminó siendo Guillermo Lasso. Economista. Esto es lo que yo diría de Moreno, es un farsante, un cobarde que le ha hecho mucho daño al Ecuador y merece ese juicio que tiene, tanto como lo merece también Lasso, ambas figuras, no, perdón decir figuras, ambos personajes de la política ecuatoriana que serán recordados con escarnio, que serán recordados con mucha rabia por la población ecuatoriana y también por la historia. Esto es lo que se merecen ellos dos. ¿No hubiese sido un mejor escenario que esas elecciones tal vez las hubiese perdido la Revolución Ciudadana, hubiesen tenido un bloque más unido en la Asamblea, no se hubiesen vendido un montón de los que se vendieron a Moreno, porque Moreno compró a asambleístas dando hospitales, dando contratos en el Ministerio de Salud? Tal vez en este momento estuviera gobernando la Revolución Ciudadana. Bueno, se nos quedó la señal con el economista Ricardo Patiño. Ya estábamos en la recta final también, Carlita. Queremos ver si podemos regresar con la transmisión, pero bueno, siempre es importante escuchar esa versión de quien perteneció a un gobierno firme que gobernó 2 periodos y donde también fue un perseguido político por la traición de un coideario, con el que se pensó que era un coideario, ¿no? Ahí hay muchas hipótesis del porqué de la traición, pero el más perjudicado, Jaime, aquí en todo esto, como lo dice el economista Patiño y como todos los ecuatorianos lo decimos a voz populi, es el pueblo con la pérdida de la institucionalidad, el pueblo con el reparto de los hospitales, el pueblo con el trujillato. Realmente fue el pueblo el más perjudicado. Y seguimos con los repartos, ¿no? En este gobierno estamos viendo repartos en este instante que está un proceso de juicio político al presidente de la República. Por ahí algunos analistas dicen que tal vez el día de hoy algunos asambleístas seguramente van a votar por el juicio, para que continúe el juicio en ese informe de minoría que van a presentar el día de hoy en la Asamblea Nacional. Pero ¿cuál es el objetivo de algunos que están como entre que sí y que no? Cotizarse, ¿no? Algunos dicen también por ahí, bueno,
Ya sabes, Vamos a ver qué ofrecen, más o menos así la están. gente del gobierno les está diciendo, Esperando. tienen que votar a favor en contra de ese informe que van a presentar el día de hoy. Y algunos les han dicho por ahí, a ver, espérate un ratito, el compromiso conmigo es para el día de la votación final. Bueno, se Ahora, si necesita. quieres que yo vote hoy en contra de ese informe que van a presentar de minoría en la Asamblea Nacional, tienes que hablar. Para ser aprobado y mantener el juicio político se necesita la mayoría simple, que es 70 votos. Puede ser menos, Carlos. ¿Por qué? Si hay 70 asambleístas con 36 votos, Hay que ver cuántos se presentan. Sí, sí. Más adelante le vamos a preguntar los distintos escenarios que se podrían dar dentro de la Asamblea al doctor Andino. Economista, se nos fue la señal, lamentablemente. Hola, Ya estábamos en la recta disculpen, final. un problema con la luz acá, disculpen. Yo le decía que hubiesen tenido ustedes tal vez un mejor escenario si perdían las elecciones en el 2017. Que tal vez hubiesen tenido un bloque unido y no hubiese pasado lo que pasó con el farsante de Moreno, y en este momento la Revolución Ciudadana fuera gobierno. Bueno, ciertamente que si nosotros hubiéramos tenido otro candidato, otras serían las circunstancias ahora, pero nunca imaginamos que Moreno sería un traidor. Nunca imaginamos, esta es la realidad. Como no imaginamos que sería un traidor, entonces lo planteamos como candidato. Creíamos que el proceso de la Revolución Ciudadana tal vez no seguiría teniendo la misma fuerza, la misma profundidad, la misma velocidad que tenía con Rafael Correa. Pero estábamos convencidos de que iba a continuar y que después se podría fortalecer con otros futuros presidentes responsables de la política de la Revolución Ciudadana. Pero nunca imaginamos la traición. Si nosotros hubiéramos siquiera imaginado la traición, no lo habríamos presentado como candidato. Esa es la realidad. O sea, es un traidor. No es alguien del que teníamos desconfianza. Yo tenía enorme confianza en él, total confianza en él. Y creo que la mayor parte de nosotros así lo tenía. Entonces, y además, por otro lado, desde el punto de vista de las encuestas, era la persona que mayores probabilidades tenía de ganar la presidencia de la República. Por ello tomamos la decisión de él, por las dos razones. Tenía buenos resultados de encuestas y segundo, teníamos confianza en él. Bueno, ya en la recta final no podemos sin duda cambiar el pasado, pero sí prepararnos para reconstruir ese futuro que teníamos. Y sin duda alguna el escenario político ha cambiado. Las elecciones seccionales dieron un giro y el pueblo se dio cuenta, votó en las urnas y le está dando todo su apoyo al bloque de UNES o al llamado correísmo, como se lo denomina. ¿Usted cree que hay la posibilidad de que otra vez el pueblo vuelva a creer y pueda haber un gobierno progresista que piense en el bienestar del pueblo? Yo estoy convencido de eso. Esto no debe, sin embargo, hacernos confiar demasiado. Uno de los peores errores en política es confiarse. Uno tiene que preocuparse de hacer las cosas bien. Pero todos los resultados políticos últimos evidencian algo, que es que los y las ecuatorianas han recuperado la confianza en la Revolución Ciudadana, en su líder, en Rafael Correa, en el equipo de gente que trabajamos con él, porque lo revela los resultados de las elecciones de febrero, pero también las encuestas últimas. Hemos visto encuestas que no son enviadas por nosotros, no son solicitadas por nosotros, que dicen claramente, cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal líder político en que usted más confía en el Ecuador, Rafael Correa queda en los primeros lugares sin lugar a dudas. Cuando se le pregunta a la gente si puede comparar las condiciones en que se vivía en la época de la Revolución Ciudadana entre el 2007 y el 2017 y ahora, la comparación es incontrastable. En temas de seguridad, de salud, de educación, en todo, en empleo.
en seguridad laboral, en defensa de los derechos de los y las trabajadoras, en todo, en atención a los campesinos. Todo el mundo dice, sin lugar a dudas, la época en que Rafael Correa gobernó el país ha sido de las mejores que hemos tenido. Por ello yo estoy convencido de que tenemos un camino muy favorable para llegar nuevamente al gobierno, para que el pueblo otra vez sea cuyos derechos se defiendan desde el gobierno y no lo que ahora está pasando, que es que se defienden los derechos de la oligarquía. Confío en eso. Por supuesto, habrá que hacer un gran trabajo para comenzar a elegir bien a nuestro candidato. Economista, queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, les agradezco muchísimo. He estado muy feliz de poder estar en contacto con su audiencia, con el Ecuador y con ustedes dos. Muchísimas gracias por la entrevista y encantado cuando ustedes quieran de que podamos volver a conversar en adelante. Muy buenos días. Así será. Gracias al economista Ricardo Patiño, ex canciller de la República.